Hola, ¿cómo están? Buenas noches. 21 horas 5 minutos. Comenzamos este cuarto programa de la segunda temporada de 7.000 millones, buscando entender la información internacional en profundidad. Maxi, Álvaro. ¿Cómo está, Jorge? ¿Todo bien? Bien. Hoy vamos a hablar de los vecinos del Uruguay. Vamos a estar hablando de Argentina y de Brasil, de los cambios en estos dos gobiernos. Y ustedes desde su casa pueden participar de 7.000 millones. Así de entrada ya se los vamos tirando porque hay una pregunta que pueden responder y que vamos a estar leyendo sus mensajes. ¿Qué opina usted del cambio de tendencia en Argentina y en Brasil? De estos cambios de gobiernos, la llegada de Temer y de Macri. Sí, muy distinto. En el caso de Mauricio Macri en la República Argentina, llegando a través de las elecciones, hace ya casi 2 años que está en el poder. Y en el caso de Michel Temer, tras un impeachment a la presidenta constitucional Dilma Rousseff, una metodología muy cuestionada en un parlamento brasileño altamente cuestionado. Sí, nos pueden mandar sus opiniones al 092-1040-74 o a través de Twitter en @7mmillones, pero de quien nos interesa un concepto, una opinión para ir arrancando, es de Álvaro Padrón. Álvaro. Bueno, una frase para cada país. Argentina no deja de sorprendernos. Y Brasil una tragedia. Y como decía Jorge, nuestros dos vecinos, y como no se inventó todavía el mecanismo para trasladar un país fuera de la región, ahí están. Así que es bueno que hoy hablemos de los vecinos porque son los dos países más importantes para Uruguay. Bien. ¿Te parece, Jorge, si arrancamos por Argentina? Sí, notoriamente Argentina, que por ejemplo en materia de comercio bilateral ha ido perdiendo importancia. Después de la crisis del 2001-2002, en la República Oriental del Uruguay empezamos a prestar más atención a los vínculos comerciales que nos hacían tan dependientes, ¿verdad? Hoy en día ya no tenemos una dependencia tan alta como en aquel momento, pero sí la hay, por ejemplo, en materia de turismo. Supongo que estos temas los abordará quien estuviste conversando con un representante del gobierno argentino. Estuvimos hablando con el economista Federico González Rouco, pero antes vamos a hablar de no solo lo que está sucediendo en Argentina, sino también ver un poco del folclore de cómo viven los argentinos la política, porque nosotros no nos imaginamos a Tabaré Vázquez en el Estadio de Progreso bailando ante su gente, como lo hizo la expresidenta Cristina Fernández en el estadio de Racing. Lo viven muy distinto, no solo los políticos, sino que también los medios, y de eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Elecciones hace poquitos días, repercusiones todavía en la República Argentina. Volvió el baile al escenario, el presidente está bailando. Así es, luego del discurso donde festeja el resultado en todo el país. Unidad Ciudadana sabe que el voto recibido es un voto fundacional. Parte de lo que vamos a hacer de acá a fin de año es aprobar en el Congreso de la Nación un presupuesto que comprometa una reducción del déficit que el año que viene debería ser menor al 3,2. Queremos que todo el mundo tenga acceso a un trabajo formal con los beneficios que tienen que ver con las vacaciones, la asistencia en salud, todas las cosas que tienen el trabajo formal. Así que bueno, esperamos seguir dialogando con los distintos sectores, también con los representantes del trabajo y conseguir que estas reformas propicien más trabajo. La justicia, en este caso fiscal Stornelli, está pidiendo el desafuero de Julio Devido y su posterior detención. 176 votos fueron afirmativos, no hubo negativos y hubo una abstención. Resulta afirmativo, se harán las comunicaciones correspondientes. Devido, ¿cómo toma este momento? Arquitecto. Directo Comodoro Pi, Tribunales, está hablando la expresidenta Cristina Fernández. El objetivo de esta persecución judicial es precisamente
atemorizar a los dirigentes de la oposición. Quieren hacer callar a la oposición en el Parlamento. Quieren absolutamente el gobierno está atrás de esto, con sus operadores judiciales. Quieren un Parlamento sumiso. Rápida sucesión de acontecimientos en la República Argentina. Hace 8 días fueron las elecciones de medio término con renovación parcial parlamentaria que ratificaron el proyecto de Mauricio Macri en cuanto a votos porque obtuvo mayoría en las 5 principales jurisdicciones del país. Esto está dando la pauta de que hay una confirmación, por lo menos del proyecto, y seguramente Macri esté apuntando a una reelección dentro de poquito. Allá los periodos de gobierno son de 4 años. Y el otro tema es qué pasa con el gobierno anterior y la corrupción. Poquitos días después de las elecciones, Julio De Vido, quien fue el ministro de Planificación Federal argentino, se quitaron sus fueros a nivel parlamentario y ya está detenido por varias causas que están investigando su actuación gubernamental. Sí, y vemos eso que decíamos, ¿no? Cómo lo viven los argentinos todo esto. De Vido, cuando entraba a tribunales, decía mándenle en champagne a la doctora Carrió, hablando de Lilita Carrió por todo este cruce permanente, que bueno, Cristina no le pasó, no fue a la ceremonia de paso de mando a Mauricio Macri tampoco, ¿no? Sí, ahí un fenómeno que desde hace muchos años se habla es el de la judicialización de la política, donde muchos de los temas políticos se definen en tribunales. Lo estamos viendo claramente tanto en Argentina como en Brasil, donde Brasil vamos a hablar en un ratito, pero donde se está intentando impedir que Lula da Silva acceda a la presidencia nuevamente. El otro día salían encuestas que lo muestran como el líder más popular de Brasil, más allá de los temas de corrupción que afectan al Partido de los Trabajadores y a mucha de su estructura, ¿verdad? Sí, es así. Álvaro, ¿cómo ves esta semana que acabamos de recorrer de Argentina? Bueno, hay mucho para hablar, ¿no? Pero la primer pulseada, o yo diría lo que todos miramos fue la elección en la provincia de Buenos Aires, porque era donde realmente se daba la batalla que marcaba la tendencia de los 2 grandes bloques. Y uno puede decir, ganó el gobierno, ganó Cambiemos, pero también puede decir perdió el peronismo. Esteban Burrich, el candidato. Claro, porque el peronismo va dividido. Sí. Y lo que se abre después de muchas décadas es la pregunta si el peronismo va a volver a hacer lo mismo. Entonces, tiene muchas puntas esta elección y yo creo que es muy importante observar cómo se va a posicionar el peronismo y particularmente Cristina Fernández, porque también está en discusión su liderazgo. De hecho, esta derrota que no estaba prevista en las encuestas. Sí, otra vez las encuestas. Otra vez las encuestas se equivocan. Gran favorita. Entonces, vamos a conversar un poco más, pero yo creo que es una elección bastante importante en términos de la historia reciente de Argentina. Sí, bueno, y quien habló de esto fue Federico González Rouco, magíster en políticas públicas, hoy en la jefatura de Gabinete de la Nación, habló con 7.000 millones y dio su opinión de lo que está sucediendo hoy en Argentina, de estas elecciones, de cómo se fortaleció el gobierno de Mauricio Macri, de las proyecciones en las que él se anima a decir que en las próximas elecciones el oficialismo ganaría en primera vuelta, y también habló del vínculo bilateral con Uruguay y cómo el presidente Tabaré Vázquez encontró un aliado inesperado en Mauricio Macri. Vamos a ver. Cambiemos sacó el casi 42% de los votos a nivel nacional. Esto deja a tiro de una elección en primera vuelta, sin importar lo que pase con los segundos puestos, en 2019. En Argentina uno tiene que tener más del 45% de los votos para ser electo en primera vuelta, y hoy Cambiemos ya tiene el 42%. Pero más importante que esto es ver cómo fueron los últimos 2 años, es decir, desde 2015 hasta acá. En los últimos años, el peronismo, entendido como un todo, es decir, con la suma de sus partes, pasó de 56% de los votos a 43% de los votos. En su momento era principalmente el Frente para la Victoria, es decir, el partido de Cristina Kirchner, pero hoy por hoy ya está dividido en 3, con el partido de Cristina Kirchner, pero por otro lado también el partido de Randazzo, quien fue ministro del Interior, y el partido de Massa, quien fue también jefe de gabinete durante un largo tiempo. Estos 3 juntos en las últimas elecciones sacaron el 43% de los votos, mientras que Cambiemos sacó el 42%. Es decir, perdieron 13 puntos, mientras que Cambiemos ganó casi 7 puntos en los últimos 2 años. Es decir, si se mantuviera esta tendencia, el peronismo seguiría perdiendo poder
y Cambiemos, por lo menos en los próximos años, seguiría ganando poder. Mejoró su performance en los municipios de la provincia de Buenos Aires, en casi todos, pero a su vez también en las provincias. Aparte, va a poder tener más de un tercio de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senado, que es algo que no había pasado. Sigue siendo minoría, pero es una minoría mucho más fuerte, que de cara a 2019 ya se para de otra manera y con un poder de negociación mucho más fuerte. La reforma laboral que se viene pensando en Argentina no es similar a la brasileña, principalmente porque no es deseable una reforma de ese tipo. Por lo que se pudo ir sabiendo, la reforma será sector por sector y no una reforma integral, sino que la reforma integral vendrá más que nada por el lado tributario. Pero bueno, para esto habrá que esperar un poco más porque todavía no es claro cómo será. Sí, lo que se pudo ir sabiendo es que habrá un blanqueo laboral que permitirá que los trabajadores informales pasen a ser trabajadores formales, pero todavía falta ver cómo será el impacto y la implementación de esta política. La relación con los presidentes de la región ha mejorado claramente, especialmente con el presidente uruguayo. Y esto es entendible y inesperable porque Argentina y Uruguay son países hermanos que desde siempre han estado en buenas relaciones y que es clave uno para el desarrollo del otro. Bien, unas palabras clave de esta primera parte de la entrevista es reforma. Sí. Una vez que Macri obtiene a través de las urnas un respaldo a su proyecto político, se siente con más confianza y obviamente cuando cambie el Parlamento también va a tener mayor representación para aplicar su plan económico a fondo. Sí, hoy habló Mauricio Macri y se notó esto, ¿no? Desde Argentina se analizaba que se lo veía con mucho más confianza, con mucho más aire y habló de las reformas tributarias, de las reformas laborales y también se animó a criticar duramente al gobierno de Cristina Kirchner. Muy bien. Álvaro, ¿algún comentario? Bueno, es la hora de la verdad. Es decir, el tema de las elecciones nosotros no las conocemos, ¿no? Porque no la tenemos aquí, están, digamos, elecciones de medio término legislativas. Sí. Implica que estén calculando todo el tiempo hasta llegar a esa elección. Entonces, cuando digo que es la hora de la verdad es porque ahora empieza realmente la aplicación del plan. Y yo diría que es muy optimista el amigo González, ¿no? Porque él mantiene la idea de una tendencia que hay que demostrar cuando empiece a tener efecto la reforma que el propio Macri anuncia. Lo de hoy fue una experiencia muy importante. Él convocó empresarios, sindicalistas, periodistas, sectores de la oposición para hacer una especie de relanzamiento de su plan. Y hay que ver, porque en realidad hasta ahora los números no le dan. Es decir, Argentina no despega, ha tenido un ajuste muy fuerte en materia de costos. Lo sorprendente es cómo eso no le pasa factura en la elección. Entonces, hay que ver si la profundización de ese plan ¿Y a realmente... qué se puede atribuir que no le haya Y yo pasado? creo, bueno, aquí está el factor porteño, ¿no? Y lo de Lilita Carrió es realmente para un estudio sociológico. ¿Cómo gana? Con más del 50%. Sí. Hay un periodista argentino que le hicieron esta pregunta y él dice, bueno, es totalmente normal. Todos los porteños están un poco locos y desquiciados y coherentemente votan a una loca desquiciada. Es un poco exagerado y en broma lo que dijo, pero el voto porteño siempre fue un voto muy especial, un voto antiperonista y en este caso, fíjense, ¿recuerdan lo que dijo Lilita Carrió sobre el caso Maldonado unos días antes, ¿no? Y mucha gente pensaba que eso iba a significar un golpe durísimo y no solo no lo fue, sino que aumentó su votación. Es decir, tiene que ver con algo que está pasando en la política a nivel internacional. Hay sorpresas con respecto al comportamiento del electorado. Y hay una conexión entre ciertos líderes y ciertas cosas que dicen ciertos líderes y un sector de la población que en general no se expresa públicamente, pero que cuando se expresa consolida determinadas tendencias. Entonces, yo diría que ahora empieza a verse las patas a la sota y cuál es el verdadero proyecto de Cambiemos, que recordemos que además es un partido extraño. Por lo menos 3 grandes patas tiene esta coalición. La primera es el verdadero partido de Macri, que es el PRO, que es una versión de empresario moderno devenido a la política, una especie de Trump en Argentina. Amigos son además, ¿no? Jugaban al golf juntos. Sí, ricos, en fin. Una segunda pata es un partido tradicional, histórico, centenario y decadente, el Partido Radical, el de Alfonsín, que es un partido que casi desapareció, pero que sin embargo se alía a Cambiemos, ahí aparece la fórmula Cambiemos, y le da una especie de barniz histórico a ese partido. Y la tercera pata es Carrió, es una especie de fiscal moral
una especie de inspectora del propio gobierno. Si uno observa, está siempre como adentro, pero en la oposición. Y juega un rol estratégico porque acumula un montón de votos de gente que está pero no está. Entonces, y el voto porteño siempre fue así, es un voto que nunca es fijo. Entonces, yo diría que por eso es tan relativo esto que acabamos de escuchar, porque esa coalición nadie sabe si va a permanecer. Y vamos a ver cuando empiecen a aplicarse las medidas y empieza a haber presión social, que en Argentina es muy fuerte, a ver cómo resulta y cómo siguen esa alianza para ver si efectivamente dentro de 2 años es tan clara esa tendencia que hoy, sin embargo, le da el espaldarazo a Macri para hacer lo que Jorge decía, que es la segunda etapa, yo diría casi la etapa real de las reformas que Mauricio Macri anunció y que además son las que debería demostrar si es capaz de hacer que la economía crezca, que no crece la economía argentina. Notoriamente en el caso de Argentina hay un detalle que tú mencionabas que no es menor, es la capacidad de movilización que tienen los gremios, que tiene la ciudadanía. La sociedad espontáneamente el argentino tiene esa cosa muy demostrativa y que se expresa en la calle cuando está en desacuerdo con un gobierno, notoriamente sale a la calle a expresarlo. Bueno, en este momento hay un paro de Aerolíneas Argentinas, más de 40.000 pasajeros que se vieron cancelados sus vuelos porque están reclamando también por el aumento en sus sueldos, piden un 26% de aumento, recordamos que la inflación en Argentina está en 22% y decidieron paralizar todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas y de Austral con lo que todo esto genera en un país con una conectividad muy importante a través de esa aerolínea. Absolutamente. Ahora, miren que se confirma una cosa que venimos hablando desde el año pasado, el fenómeno de la polarización en los países de América Latina, que, dicho sea de paso, hoy parece ser también la realidad de España, ¿no? Entonces, es una sociedad dividida en dos. Objetivamente, más allá, repito, del análisis que él hacía, él mismo lo confirma. Cuando hace los números, demuestra una sociedad electoralmente partida a la mitad. Pero partida a la mitad en todo sentido. Fíjense en que el caso Maldonado vuelve a ser algo similar. Es la mitad diciendo un relato y la otra diciendo lo otro. Incluso se llegó a una locura que es hacer encuestas a último momento, en donde se le preguntaba a la gente por teléfono si le cambiaba el voto el hecho de lo que había, la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado. Es decir, polarizan la discusión del precio de la lechuga o polarizan la muerte de una persona. Y además, otro fenómeno que hay en Argentina es la idea de que nunca se va a saber la verdad. Fíjense que todavía se discute si Nisman se suicidó o lo mataron. Y les aseguro que dentro de 2 años estamos aquí y vamos a seguir hablando de si Santiago Maldonado se ahogó o lo mataron. Bueno, entonces, lo que pasó con Cabezas también y toda la incertidumbre. Efectivamente, digamos, en eso hay como una normalidad que termina transformando a la política argentina en una polarización permanente y en esa idea del blanco y negro que yo creo que complica mucho luego la gobernabilidad. Y repito, lo que va a ponerse en prueba a partir de ahora es si Macri tiene, en primer lugar, un plan y en segundo lugar si lo logra aplicar. Bien, Federico González Rouco también habló del proyecto económico del gobierno de Mauricio Macri. Algo mencionaba sobre la reforma laboral y esbozó algunos de los lineamientos, pero también habló sobre las proyecciones a nivel de inflación, a nivel de actividad económica. Exactamente, y de lo que se está trabajando en un presupuesto a futuro, un poco de lo que hablaba hoy el presidente Mauricio Macri, de las cosas que presentó, en las que se va a estar trabajando. Bueno, de eso nos habla Federico González Rouco. 2 años de Mauricio Macri en el gobierno tienen como clave lo que fueron las medidas que se tomaron en los primeros 2 o 3 meses. Básicamente lo que fue la eliminación del cepo cambiario al segundo día de gobierno y por otro lado lo que se terminó de definir en abril del año último, que fue el acuerdo con los holdados. Estas 2 medidas son claves porque permitieron la normalización de la economía y dieron pie a la política fiscal gradualista que hoy por hoy se está llevando a cabo. Por otro lado, se quitaron las retenciones a las exportaciones, lo que permite mucho mayor dinamismo en economías regionales y en los principales componentes, tales como el sector agroexportador, pero también la exportación de industrias. Un cambio clave fue la creación de la UVA, algo así como la UVF en Chile o la unidad indexada
que existe en otros países, que permite ajustar las cuotas de los créditos hipotecarios a la inflación, permitiendo que en el corto plazo no tengan que ser tan altas, y esto permitió la inclusión de casi 12 millones de personas al crédito hipotecario. Solamente con esta medida y con una reducción de la inflación que pasó del 36% el año pasado a más o menos 21-22 este año, y que el año que viene seguirá bajando en un sendero decreciente hasta llegar al dígito, para ponernos en tono con lo que es la región, fue el mejor año de créditos hipotecarios de los últimos 20. Con lo cual este boom de crédito hipotecario está fomentando también la construcción, que junto con la obra pública está creciendo alrededor del 20% anual. Estos componentes están siendo los pilares del nuevo modelo económico. Este año la economía, al contrario de lo que venía pasando, va a crecer cerca del 3%, siendo el mejor año desde 2011, principalmente impulsada por la inversión dentro de los componentes grandes, pero cuando uno va a lo sectorial, principalmente impulsada por el comercio, por la construcción y en parte también por la industria y lo agro. Este año la economía estaría superando su récord histórico de producción, que había sido alcanzado el año en 2015, en la mitad de 2015. Este año se estaría superando, de hecho, con las proyecciones ya hoy estaría superado. Otro resultado también esperable es que el déficit de cuenta comercial ha aumentado, lo cual es lógico porque esto siempre pasa en un país que está financiando una caída en su producción, pero que no se ve tal en su consumo. Es decir, Argentina hoy está suavizando su consumo, tanto con deuda externa como con déficit de cuenta corriente. Este año la inflación va a ser la más baja en 7 años, el año que viene va a ser todavía más baja, y se espera que en los próximos 3 años esta inflación llegue al dígito anual. El principal cambio va a ser en el tema de subsidios. Esto ya está presentado en el presupuesto. Hoy por hoy las tarifas de luz, gas, están siendo subsidiadas por el Estado, y estos subsidios no están siendo bien focalizados. En el nuevo presupuesto se mantiene claramente todo lo que es la política social. De hecho, la política social, los servicios sociales van a representar el 76% del presupuesto el año que viene. Este 76% va de la mano también de lo que es la reducción de la pobreza, que en el primer año se redujo en 4 puntos. Es difícil comparar con lo que fue la etapa kirchnerista porque no se conocían los datos de pobreza, sobre todo en el último periodo 2003-2015, ni siquiera se publicaban, pero durante el periodo 2007-2013 los datos del INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, estaban intervenidos, con lo cual es difícil saber lo que venía pasando antes. Me llamaba la atención y lo estaba chequeando ahora. Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. ¿Cómo está ubicada Argentina? Chile y Argentina son los únicos 2 países de América Latina que están dentro de los países con alto desarrollo humano. En el ranking que elabora anualmente Naciones Unidas en el 2017, como para contextualizar de qué país estamos hablando, ¿verdad? Cayó en el último año 5 puestos, del puesto 40 al 45 como el más en el ranking de los más desarrollados, siendo el primero Noruega y el que está antes de Argentina. En la región es Chile, que está en el puesto 38. Es decir, que estos 2 países en materia de desarrollo humano, según Naciones Unidas, son los que lideran la región. Sí, y les recordamos que ustedes también pueden participar de estos temas en 7.000 millones porque nos interesa su opinión. Nos pueden contestar sobre qué opinan en estos cambios en el gobierno de Argentina y también en el gobierno de Brasil a través del 092-1040-74 y algunos mensajes que nos llegan, como este de Sonia de Reducto, que dice: de la misma manera que en Europa se va girando a la derecha, Latinoamérica está llegando lamentablemente a lo mismo. Se viene la flexibilidad laboral y otros problemas más para trabajadores y jubilados. Espero que quede en Argentina y en Brasil. En el Consejo de Ministros, el ministro de Trabajo, Ernesto Murra, habló sobre esto y dijo que Uruguay no estaría yendo por ese mismo lado. Otros mensajes que llegan, por ejemplo este, que dice: gran retroceso donde vuelve con todo la burguesía y el sometimiento a los pueblos, sobre todo Brasil. Bueno, Brasil, un tema que estaremos hablando ahora después también. El tema de los rankings es muy difícil de... Hay veces que uno puede estar de acuerdo o no, pero completo para saber en qué puesto está Uruguay en materia de desarrollo humano. Chile en el puesto 38, Argentina en el puesto 45 y Uruguay aparece en el puesto número 54 de acuerdo a Naciones Unidas. Sí. Álvaro, sobre estos temas que hablaba Federico González Rouco, ¿qué opinión tenés tú? No, lo primero es ojalá que tenga razón. Hasta ahora no está pasando lo que él dice, porque si le va bien a Argentina, nos va bien a nosotros. Y en primer lugar le va bien a la gente en Argentina. No parece ser el camino, porque los índices, como dice Jorge, a veces son generalidades. Son construcciones, y no ¿verdad? demuestran Siempre la diversidad interna. Lo que está absolutamente comprobado en Argentina es que ha aumentado la desigualdad. Porque Argentina es un país rico. Y no sorprende que esté en niveles altos de desarrollo humano, porque siempre lo estuvo. Es más, es de los países que había logrado mayores estándares en bienestar social.
y tiene que ver mucho con su estructura de educación, de lo que le llaman las obras sociales en Argentina, que tienen mucha penetración en el conjunto de la sociedad. Es muy distinto que Brasil, donde la desigualdad siempre fue enorme. Entonces, lo que ha habido en Argentina es un deterioro. Y hay que ver, porque los números engañan, cuando se habla en general del PBI, que igual así no, y todo no está creciendo, se esconden a veces la falta de distribución al interior de la sociedad. Repito, ojalá les vaya bien, porque nos va a ir bien a todos en la región. Hoy no ocurre. Él se refiere poco al endeudamiento. Lo que más escandaliza hoy en Argentina es el nivel de endeudamiento. Argentina se está endeudando a 100 años. Y esto, si pasara en Uruguay, sería un escándalo. En Argentina nadie dice nada. Entonces, cuidado, porque hay aspectos que pueden ser, repito, una lógica que tenga mucho que ver con el efecto inmediato, pero que luego terminen generando un dolor de cabeza a largo plazo. Veremos, porque, repito, empieza a verse ahora cuál es el verdadero plan del gobierno argentino. Para ir cerrando este tema de Argentina, algunas noticias que surgen hoy del vecino país, porque la Procuradora General de Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó hoy su renuncia al cargo. Estaba allí desde 2012, también vinculada a casos de corrupción. Ella dijo: a esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectará de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público, y decidió dar un paso al costado. Era muy cuestionada, ella, una mujer vinculada al kirchnerismo, y su apartamiento del cargo fue bien visto por el oficialismo. Se llegó a hablar, hoy que hablabas de Lilita Carrió, que podía ser la misma Lilita Carrió quien quedara en lugar de Gils Carbó, pero bueno, después lo terminó desmintiendo, dijo que ella no se sentía para ese cargo. Y por último, si les parece, repasamos algunas frases de Mauricio Macri, que dijo hoy, que hablamos del aire que ganó Mauricio Macri con las elecciones y cómo se está animando a dar golpes más directos al kirchnerismo. Por ejemplo, dijo: queremos dejar atrás un Estado complicado, lento, burocrático, con normas llenas de vueltas basadas en la desconfianza. También dijo Macri hoy: hay que ser respetuosos del Poder Judicial, cumplir con sus sentencias y con el Parlamento, donde la presencia de funcionarios públicos es necesaria para informar y rendir cuentas. Recordamos que la expresidenta Cristina Fernández ha dicho en reiteradas oportunidades que el oficialismo está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los políticos del kirchnerismo. Y otra de las frases es que queremos un país en que la inflación y la corrupción sean intolerables. También Mauricio Macri, en este caso, haciendo referencia a la renuncia de la Procuradora y de todo lo que sucedió en esta última semana con Devido, ¿no? Con Julio Devido. Correcto. Momento de hacer la pausa y después cambiar también nuestro enfoque. Vamos a pasar de Argentina, esta Argentina de Mauricio Macri, victorioso a nivel electoral y pensando en ejecutar su proyecto económico, a un Brasil, donde hay elecciones el año próximo, donde Dilma Rousseff salió del poder por una vía muy cuestionable. Está Michel Temer, que era su vicepresidente, que está aplicando medidas durísimas con apoyo parlamentario, que zafa de los casos de corrupción en los que está involucrado, zafa a nivel parlamentario, ¿verdad? Y en el próximo bloque de 7.000 millones vamos a compartir una entrevista con Yuka Ferreira, quien fue ministro de Cultura durante los gobiernos de Luis Ignacio Lula da Silva y también de Dilma Rousseff, para ver cuál es su impresión sobre el mundo de la cultura, pero sobre el mundo de la política y la democracia. Sí, vamos a una pausa y ya volvemos con más 7.000 millones. De 7.000 millones, hablábamos de Argentina, ahora vamos a hablar de Brasil, pero ustedes pueden participar dándonos sus opiniones sobre estos temas a través del 092-1040-74, como este mensaje de Agustín de Carrasco, que dice: yo opino que Argentina, por cómo viene, no creo llegue tan lejos, además de lo que está haciendo Mauricio Macri. Bien, 21:36 y cambiamos hacia Brasil ahora. Les anticipábamos entrevista a alguien que fue ministro de Cultura durante el gobierno de Lula da Silva y también durante el gobierno de Dilma Rousseff. Vamos a ver cuáles son los principales logros en el área cultural y también pasamos a la parte política después. O Ministério de Cultura já existia há quase 20 anos e nunca havia hecho nada de significativo. Nosotros
involucramos o Ministério com os processos culturais mais importantes do país. Segundo, desenvolvemos uma política cultural democrática, beneficiando a toda a população. Tivemos programas com impacto muito amplo, como é o Ponto de Cultura, pero desenvolvemos uma economia do cine e do audiovisual. Quando Lula chegou, hacíamos menos de 10 películas de longa-metragem por ano. Agora o Brasil está fazendo quase 150 películas por ano. Conquistamos quase 20% do mercado sem utilizar a cota de pantalla e, ademais, a atividade já é superavitária. Produz mais plata do que a plata que o governo. Ademais, em todo o Brasil, não? Que é um aspecto muito importante. Então, trabalhamos para democratizar a cultura, para desenvolver a economia da cultura e para apoiar a criatividade brasileira. Creio que esse aqui é o aspecto mais importante. Logramos criar uma taxa pequenita, 0,00, para financiar a produção audiovisual e cinematográfica, incluso criando uma exigência de um percentual mínimo de produção brasileira em los canais a cable e por assinatura. E com isso abrimos um mercado imenso, passamos a ter mais de 1.000 milhões de reais por ano para financiar as produções e agora a presença brasileira através de documentários, películas, hechas diretamente para a televisão, criando uma visibilidade da cultura brasileira na televisão. Não havia. Tentaram extinguir o Ministério da Cultura e não lograram porque ocuparam todas as dependências em todo o Brasil, artistas, ativistas culturais, para impedir, volveram atrás. Estão destruindo o Ministério, como termitas estão destruindo por adentro, não? Pero há uma resistência, a área cultural está muito mobilizada, vêm se manifestando contra o golpe, é uma frente por la retomada da democracia em Brasil importante, e eles estão sem poder. Agora estão atacando as exposições, tentando recuperar a censura em Brasil. Pero há uma resistência forte. Há um mal-estar, há uma desaprovação. O Temer tem 3%, 1, 2, 3. Creio que é ele, a família e mais alguns não tem muita popularidade. E está atacando os direitos sociais, não? Os direitos dos trabalhadores, dos indígenas, das conquistas das mulheres na sociedade brasileira. Está tentando fazer a rueda da história caminhar para trás, mas não creio que vão ser bem sucedidos. Lula tem uma avaliação hoje muito grande. Se houver eleição agora, Lula seria eleito no primeiro turno. Os golpes de Estado agora, no século XXI, não se parecem com os golpes de Estado do século passado. Não envolvem os militares. A força bruta não é o principal instrumento. É a manipulação da opinião pública através de todos os meios de comunicação do Brasil são conservadores e apoiaram o golpe através do judiciário, do Ministério Público e o Parlamento. Então, se criaram uma situação onde o impacto é muito grande, porque cercaram a vida pública do Brasil com manipulações pero vamos reaccionar. Eu creio que nas eleições de 2018 vai haver a primeira resposta importante. Creio que certamente Lula, se não puder, vai indicar Fernando Haddad, Ciro Gomes. Há gente aí com liderazgo na sociedade que pode, em uma situação como esta, substituir Lula.
092-1040-74. Ustedes nos pueden dar sus opiniones sobre Brasil, en este caso como Francisco de la Teja, que nos dice: respecto a Brasil, es increíble que un presidente con tan poco apoyo popular pueda seguir al frente respaldado por parlamentarios con causas abiertas por corrupción. Es un tema que se ha hablado mucho, ¿no? La baja popularidad del actual presidente Michel Temer. Sí, hablando de popularidad y chances electorales, les propongo compartir una información de una encuesta que se realizó en los últimos días en Brasil, pensando en las elecciones 2018, una encuesta realizada por un grupo y que fue reportada por la agencia de noticias Reuters respecto a quienes encabezan la carrera hacia la presidencia de Brasil pensando en 2018. Lula da Silva recibe el 35% de los apoyos, así estamos viendo la información. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y el legislador de derecha Jair Bolsonaro definirían en un balotaje la elección presidencial que se va a celebrar el año próximo. Esto si la votación se efectuara en el día de hoy, según mostró una encuesta de Ibope. ¿Cuáles son los porcentajes? Lula obtendría entre 35 y 36% de los votos, pensando en octubre de 2018, más allá del candidato con el cual compita. Y Bolsonaro, que es un nombre que va a empezar a sonar porque es un nombre muy extravagante, de derecha, defiende la dictadura militar, reservista militar justamente, y obtendría el 15% de los votos según esta encuesta realizada en más de 2.000 personas. Tercera aparece la ambientalista Marina Silva. Álvaro, de esto que está pasando en Brasil. A ver, para seguir la línea de Jorge, si Lula finalmente no puede presentarse, y ahí está la gran incógnita, aparece un tercero, colega de ustedes, un conductor de Globo, Luciano Hunk, con lo cual hay que estimular a Denise, nuestra colega de aquí del canal, de que parece que llega la época de presentar ya no solo empresarios, sino también conductores de televisión. Y bueno, piensen ustedes a ver si en las elecciones Uruguay no empieza a haber ese tipo de oportunidad. Pero, danos el ejemplo. Está bien. Empezá vos y después vemos cómo te va. Está bien. Ahora, fíjense qué cosa, ¿no? Lula otra vez candidato, lo cual me lleva a mí a pensar, y Cristina Fernández en Argentina, lo difícil que resulta en América Latina el recambio de liderazgos, ¿no? Empezamos por los Castros en Cuba, los Ortegas en Nicaragua. No es solo un problema de la izquierda, porque fíjense que en Colombia el nombre que vuelve a aparecer es Uribe. En Chile el candidato para competir en las próximas elecciones este propio año es Piñera. Es decir, hay un tema allí de repetición de nombres y de dificultad de cambio. Entonces, lo de Lula además es impresionante, porque fíjense qué puede pasar si finalmente se le impide presentarse a una persona que tiene a esta altura el 36% de los votos. Y también decía nuestro televidente que es impresionante como un presidente, entre comillas, porque nunca fue electo, hoy se sostiene con el 3% de aprobación y el 74% de gente que en Brasil dice que se tiene que ir. Entonces, hay que separar muchísimo las dos realidades que acabamos de analizar. En Argentina hubo elecciones y las volvió a haber. Mientras que en Brasil yo pongo en duda, Jorge, de que haya elecciones en 2018. Sé que esto puede sorprender. Sorprende. No lo dijo Yuca, pero les aseguro que es una hipótesis cada vez más firme. Porque lo que está pasando en Brasil es que no cierran los números. No se consigue que ocurra para lo que fue dado el golpe parlamentario. ¿Y de qué forma podría Temer bloquear las elecciones? De la misma forma que está eludiendo sistemáticamente cada uno de los juicios que son mucho más fundamentados que el que se le hizo a Dilma Rousseff. Sí. Y lo hace a puro voto en el Parlamento. Entre otras cosas, destinando muchos millones de dólares para que los parlamentarios tengan condiciones de hacer en sus territorios lo que le puede permitir la reelección. Entonces, está instalado un sistema perverso, que es que se sostiene a través del Parlamento esto que es tan difícil de entender en democracia, que un presidente que no fue electo y que tiene el 3% de popularidad se mantenga en el gobierno. Ahí también hay un mecanismo al que recurren los gobiernos habitualmente, que es cuando llegan las elecciones o estamos en periodos cercanos a las elecciones, ¿qué hacen? Se endeudan. Por ejemplo, hoy el ministro de Economía brasileño ya proyectó un crecimiento para el año que viene por encima de 3%, así que esto te está dando la pauta de que si no se da, por las vías naturales ese crecimiento, siempre está la posibilidad de tomar deuda y generar obra
que lo pague después el que viene en todo caso, ¿no? Sí. Pero lamentablemente es un proceso que hemos visto en muchísimas partes y que es nefasto en el mediano y largo plazo, porque hoy a vos te sirve de repente salir a consumir un poco más, endeudarte un poquito más y pensar que estás viviendo una fiesta, pero siempre la tenés que pagar después. Sí, yo sinceramente creo que hoy en Brasil es todo posible. Nos sorprenden cotidianamente con situaciones que uno no imaginaría. Se ha dicho hasta el hartazgo que supera los guiones de House of Cards, ¿no? Que la gente que realmente hace el guión de House of Cards dice, nos alcanza con mirar Brasil para pensar una saga completa. Entonces, yo repito, creo que es una tragedia porque además no es solo un problema para las y los brasileros. Nos está generando un impacto muy fuerte en la región. Se habló hace poco tiempo del conflicto lácteo. Sí. Es una punta de un iceberg. Porque la lógica con la que Brasil está construyendo su economía es en base a fortalecer el sector agroexportador. Y eso nos hace competir directamente con ellos. De eso habla justamente Juca Ferreira en esta segunda parte, pero desde otro ángulo. Por ejemplo, Juca Ferreira, ministro, antes de ser ministro de Lula y de Dilma, era un ambientalista reconocido y tenemos en tercer lugar en las encuestas a un ambientalista porque este gobierno que está actualmente funcionando en Brasil está totalmente jugado a lo que decías vos, al agronegocio. Incluso querían autorizar minería en la Amazonia en ciertas zonas prohibidas. Tuvieron que dar una marcha atrás tremenda en ese tema, pero dice que lo que quieren ellos es justamente hacer de Brasil un negocio a fondo y tener eso como política base. Sí, vamos a ver la segunda parte de la entrevista con Juca Ferreira. O governo Temer é governo puro sangue de empresários, de los ruralistas, del capital financeiro, de los mineradores, madeireiros. Então representa o que há de pior em nossa elite. E eles querem devorar o Brasil inteiro. Têm uma expectativa de transformar o Brasil em uma espécie de parque de diversão neoliberal, como o Chile foi no século passado. Algo aplastante, sem direitos, manipulando a opinião pública, fazendo com que todos os recursos humanos e naturais sejam disponibilizados para a produção de lucro. Esse é o modelo que querem. Por exemplo, estão sacando todos os direitos trabalhistas, incluso os da época de Getúlio. Querem transformar, por exemplo, lá 1 hora para o almoço em meia hora. Querem ampliar o prazo para que uma pessoa pueda jubilar-se. Estão sacando os direitos das mulheres, dos niños. É devastador. Incluso intentou legalizar o trabalho escravo, ou seja, que passe a ser legal em Brasil que uno trabalhe e receba apenas moradia e alimentação. Então, é um projeto, sob o ponto de vista humano, cruel. E a parte ambiental, por exemplo, está tramitando, já aprovado em primeira instância neste Congresso, sacar toda a informação sobre os alimentos transgênicos. Tu não tem mais direito de saber se está consumindo um alimento transgênico. O Brasil utiliza agrotóxicos que nenhuma parte do mundo utiliza. Então, é dantesca a situação que estão criando. É necessário dizer, nós outros nos aproximamos demasiadamente dos partidos políticos tradicionais e adotamos os mesmos modus operandi para a reprodução política, utilizar plata de empresário por abaixo da mesa, não? Então é necessário ser esta autocrítica, porque a população sabe que a corrupção se generalizou na política brasileira. E creio que os partidos que representam os interesses populares têm que reconhecer que erraram e que é necessário fazer uma autocrítica forte para recuperar a credibilidade junto à população. Mas é uma posição minha, não?
Son muchos los mensajes que tenemos de ustedes con opiniones tanto de Argentina como de Brasil, pero queremos mandar un saludo especial para Hugo de Durazno, que hace 35 años que vive en Argentina, en Buenos Aires, y que nos está viendo desde allá. O sea, todo esto que estamos hablando, él lo está viviendo en primera persona, así que un saludo para Hugo que nos está mirando. Muy bien, cierre entonces de esta entrevista. Palabra clave en este último fragmento, autocrítica del Partido de los Trabajadores, que ya tiene legisladores y muchísima gente investigada por corrupción. Y terminaba admitiendo Ferreira que en Brasil se gobernaba de esa manera, algo de lo que se ha discutido mucho acá en Uruguay, ¿verdad? Habla muy bien de este personaje, ¿no? Es un líder social y político muy reconocido en Brasil, muy querido, muy prestigioso, y creo que eso último que hace es poco común, ¿eh? Ser autocrítico, decir que también se cometieron errores, y creo que le da más autoridad para hacer las críticas que él hizo durante toda la nota. Es una referencia en la región y es muy bueno que nos haya visitado, y es muy buena la nota, Jorge, que le hiciste, porque creo que es un aporte, una mirada distinta para un tema que nos ha ocupado siempre, que es la situación de Brasil. Muy bien. Momento de cerrar este segundo bloque. Sí, cerramos por aquí el análisis de Brasil, ya estuvimos hablando de Argentina, ahora vamos a ir a una breve pausa y ya venimos con más 7.000 millones. Muchísimos mensajes que recibimos, tanto hablando de Argentina como de Brasil. No los pudimos leer todos, nos quedaron un montón en el tintero, pero les agradecemos por formar parte de 7.000 millones, hoy hablando de los vecinos del Uruguay. Sí, hoy nos vamos ahora con una noticia de los últimos minutos. Ustedes ya vieron algo en InfoTNU al respecto. El fallecimiento de uno de los artistas uruguayos más internacionales, si se quiere, Daniel Brighetti, a los 78 años dejó de existir mientras se le realizaba una intervención quirúrgica. Cantante, compositor uruguayo, bueno, un montón de obras vinculadas a lo más importante del canto popular uruguayo, y además hablando de su trabajo con otros artistas de nivel internacional: Joan Manuel Serrat, Ali Primera, Mercedes Sosa, Chabela Vargas, Soledad Bravo, Isabel Parra, Víctor Jara, bueno, interpretado sus canciones por muchísimos artistas a lo largo de una trayectoria de más de 40 años, 50 años. Sí, sí. Para cerrar este nuevo programa de 7.000 millones nos vamos a ir escuchando Ana Clara, una de las canciones de Daniel Brighetti. Hasta el próximo lunes. Ana Clara, de mañana va tejiendo los telares de la duda, aún desnuda preguntándole al espejo un consejo. Ana Clara, hospitales que conocen la dulzura de sus manos, los dolores con mirarlas ya se olvidan. Fisiatría, Ana Clara. Si el camino Ana oscura siempre claro quiere ver, si el camino Ana oscura siempre claro quiere ver, nunca dejes, Ana Clara, tu locura compañera, tu locura de palomas casi halcones, tus pasiones, Ana Clara, tus pasiones.